Bien niños, comunicándonos otra vez en una nueva actividad de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. En la semana 9, día 3, desarrollaremos la actividad Aprendemos cómo se comportan los animales amenazados en el Perú. Es importante que recuerdes la actividad del día de ayer donde conocimos a los animales. Aprendimos sobre sus características, sus condiciones de vida, su estructura y el lugar donde viven, su hábitat. Todo esto nos servirá para desarrollar la actividad del día de hoy. El día de hoy continuaremos aprendiendo sobre las formas de vida y las características de hábitat de los animales amenazados, para reflexionar y explicar cómo los comportamientos les permite sobrevivir y mantener el equilibrio en el ambiente. Recuerda que debes recordar la ficha que trabajamos el día de ayer, nos informamos uno, donde tenías una situación problemática y unas preguntas que tenías que responder. De la pregunta A había una respuesta A y de la pregunta B una respuesta B, y tenías que pensar, analizar sobre la problemática y responder con unas respuestas salomónicas. Ahora te pido que observes esta ave. Es un ave muy importante de nuestro país. Esta ave será un ave común. ¿Cuál será su nombre? ¿La conoces? Entonces te pido que analices el texto que nos indica a continuación. Dice que es la pava aliblanca. Si encontramos una pava aliblanca en el bosque, podemos afirmar que hay agua en el lugar y que no está contaminada. La pava aliblanca se alimenta de frutos, pero no los digiere. Las semillas, las cuales expulsan en su excremento. Si las semillas encuentran lo que necesitan para germinar, crecerán, lo harán. Entonces, gracias a esta ave crecerán nuevas plantas en nuevos lugares, lo que servirá a otros animales como alimento y refugio. La pava aliblanca está amenazada por la cacería ilegal. Algunas personas la cazan por diversión, para obtener un trofeo y usarla como adorno en sus casas. También la utilizan como alimento. Otra forma de amenaza es la destrucción de su hábitat, es decir, se talan los árboles del lugar donde viven para convertirlo en una zona de cultivo y de crianza de ganado. Así la dejan sin hogar. La aliblanca cumple una función muy importante, como es de hacer que germinen nuevas plantas y de que sirvan esto como alimento o refugio para otros animales. Por eso de allí la función de la pava aliblanca. Bueno, aquí observarás también otro animal oriundo del Perú y que vive en la zona altoandina de nuestro Perú. ¿De quién estamos hablando? Del guanaco, la llama, la alpaca. No, ¿verdad? Es la vicuña, un animal muy importante de nuestro país. Como ves, el texto dice lo siguiente: la vicuña es un camélido sudamericano silvestre. ¿Silvestre por qué? Porque es salvaje, vive solo. Su dorso es de color canela y su vientre es blanco, con un mechón de pelos largos y blancos en el pecho. Vive en la zona más alta de la cordillera de los Andes, entre Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Los seres humanos aprovechan su lana para confeccionar prendas de vestir, muy abrigadoras. Esta es una de las causas por la que se encuentran amenazados, pues muchas veces no solo las cortan, sino que también las matan para quitarle toda su piel con el fin de venderla. Sin embargo, hay formas milenarias mediante las cuales los seres humanos han aprendido a convivir con las vicuñas sin amenazarlas. Precisamente el 24 de junio de cada año, en la Reserva Nacional Pampa Galeras,
se produce una fiesta ceremonial en homenaje a la esquirla, a cortarle la lana a las vicuñas. Estos ambientes o estos lugares que son reservas son cuidados por seres humanos, los cuales protegen a las vicuñas. Aquí veamos sus características. Veamos, por ejemplo, dice que tiene dientes incisivos de crecimiento continuo, que no arrancan los pastos, sino los cortan. Es decir, no solamente cortan los pastos, no solamente arrancan los pastos, sino los cortan. Es decir, que sus dientes son tan filudos, tan fuertes, que lo trituran, lo cortan el pasto. Y esto hace que al ser cortado el pasto vuelva a crecer nueva grama, y que sirve de nuevo para que sirva de alimento para estos animales y otros que viven en el lugar. También tiene una fibra de lana muy tupida y fina, con alta retención de calor y de color canela, lo cual le permite mimetizarse en el hábitat de la puna. Es decir, por su color canelo, que tiene casi la forma del color de la tierra, muchas veces se mimetiza, o sea, se oculta en el color de la tierra. ¿Para qué? Para evitar que la capturen o la depreden algunos salvajes o personas que la quieren coger, ¿no? Entonces, de esa manera se salva la vicuña. También tiene un cuello largo, ojos y orejas grandes, lo cual le permite ver grandes distancias y detectar enemigos con facilidad. Asimismo, sus patas tienen almohadillas para no maltratar los pastos y facilitar su desplazamiento en el ecosistema de la puna. Esta información te servirá para responder a la pregunta que dice a continuación: ¿cómo podría afectar a otros seres vivos o al lugar donde vive? Ahora te presentamos la información que necesitas para que puedas realizar una explicación del significa que te da la ciencia como madre. Aquí hay preguntas de investigación como te planteamos el día de ayer, ¿no? ¿Cómo el comportamiento de un animal afecta el lugar donde vive? ¿Cómo el comportamiento de un animal afecta a otros seres vivos y el lugar donde vive? Entonces, aquí tienes la información científica. Dice la ciencia que cuando un animal tiene un comportamiento como por ejemplo la desaparición o la extinción, ¿qué va a afectar? Su hábitat, el lugar donde vive. ¿Qué va a afectar? A otros seres que comparten el hábitat con ellos. También va a afectar las características de la naturaleza del lugar y va a quebrar el equilibrio ecológico donde viven esos animales. Entonces, esa es la información científica que te ayudará a resolver esas preguntas que te planteamos el día de ayer y que también más atrás te plantearemos. Ahora analizarás la información de la ficha número 2, nos informamos 2. Con la información que hemos tenido acerca de la pava aliblanca y la vicuña, vas a leer el texto varias veces para que comprendas lo que contiene ese texto, las informaciones que nos da cada texto. Vas a subrayar o resaltar la información que te sirve para responder a las preguntas que vamos a plantear a continuación. Es importante que resaltes, subrayes, marques, encierres las palabras desconocidas y las busques en el diccionario para que puedas responder a las preguntas. Vuelve a leer las posibles respuestas que escribiste en la ficha Nos informamos 1. Luego reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste en las preguntas A y B? Responde nuevamente en tu cuaderno o en hojas de reuso.
las preguntas de investigación A y B, pero esta vez utiliza la información que has leído sobre la pava aliblanca o la vicuña. Tienes que elegir uno de ellos, un texto o un animal. Ahora revisa tus respuestas a la pregunta 1.1. ¿Sigue de acuerdo con ella? Explica por qué. Ahora escribe tu respuesta final a la primera pregunta de investigación 1.1. Ahí es lo que vas a responder, ayudándote con la información científica que te brinda la ciencia, con ese texto que está abajo, que te va a ayudar a resolver esta respuesta de la pregunta que te planteamos. No te olvides que aquí tienes que trabajar uno de los dos animales, ¿no? Hablamos de la pava aliblanca o la vicuña. Con toda la información que leíste, que observaste y que te dieron, ahora puedes evaluar y comunicar tus aprendizajes. Por ejemplo, ¿aprendiste algo nuevo al desarrollar esta actividad? ¿Qué dificultades tuviste al desarrollar? ¿Cómo lo resolviste? Comunica a tus familiares tus respuestas finales a las preguntas de investigación.